Compañeros y compañeras, muy buenos días, feliz Día del Padre. Eh, Hoy tenemos la visita en nuestra escuela de cuadros del excelentísimo señor embajador de la República Islámica de Irán, el señor Abol Faz Pasandideh. Espero pronunciarlo correctamente. Nos acompaña también el traductor de la embajada, Amirreza Keiran Dish, que ellos nos dirigirán una disertación importante sobre Irán y lo que está ocurriendo. Quisiera pedirles que nos presentáramos y que dijéramos el estado de la República, de donde nos están escuchando en esta escuela de cuadros del Partido Popular Socialista de México. Por favor. Con mucho gusto empiezo Cuauhtémoc Amezcua del Mundo, Ciudad de México. Buenos días, Alejandra Miranda del Estado de México, del lado del Valle. Buenos días, Marcelino Pérez Hernández del Estado de México, pero de la ciudad de Toluca. Buenos días, Santos Urbina, del estado de Jalisco, acá en Guadalajara. Miguel Guerra Castillo de Puebla. Saludos. América Miranda de la Ciudad de México. Cornelio Andrade Rosas de la ciudad de Tehuacán, del estado de Puebla, México. Bienvenido, excelentísimo embajador. Carmen Huerta del Estado de Veracruz, México. Bienvenido, excelentísimo embajador. Viva Irán. Buenos días, Mario Efrén Ochoa, Muchas del gracias. estado de Zacatecas. Buenos días, Roberto Prado, Chihuahua. Buenos días, Arturo Gallegos, en Mexicali, desde Alemania, viviendo desde hace tiempo acá. Buenos días, Guillermina Miranda, del Estado de México, Valle de México. Buenos días, Marta Silvia Meléndez, del Estado de Chihuahua. Presente. Buenos días, Humberto Trujillo, desde Chihuahua. Bienvenido, señor embajador. Mucho gusto. Buenos días, Ernesto Guevara, desde Guanajuato. Muchas gracias. Buenos días, Cintia Amezcua de Ciudad de México. Buenos días, Sara Coria desde Baja California, Mexicali. Lulú, ¿faltas tú? Un gusto. Ay, buen día, embajador, bienvenido. Lulú de Oaxaca, en el sur de México. Mucho gusto, muchas gracias. Compañera Carmen. Sí, Carmen Chinas desde Guadalajara, en el estado de Jalisco. Compañera Bárbara. ¿Quién más nos falta? Julián. ¿Está bien, compa Julián? Buenos días, Bárbara Varela de Celaya, Guanajuato. Mucho gusto. Mucho gusto. Javier Estrella. Javier Estrella de Hidalgo. Bueno, pues se irán sumando más compañeros. Buenos días, Jocabet Garay de la Ciudad de México. Bienvenido, excelentísimo embajador, y que viva Irán. Y también bienvenido al compañero traductor. Muchas gracias, Ciudad de México. Ajá. No estaba mi teléfono, mi querido Javier Estrella de Hidalgo. Falta la compañera Ofen. Buenos días, bienvenido embajador
Ofelia González Ruiz Esparza de Zacatecas. Mucho gusto, mucho gusto. Muy bien, pues se irán sumando más compañeros a lo largo de la transmisión. Quisiera pedirle a nuestro querido secretario José Santos Urbina Cervantes, secretario general de la Dirección Nacional del Comité Central del Partido Popular Socialista de México, que pudiera darle la Espera, que bienvenida no puedo apagar esto. al señor excelentísimo embajador de la República Islámica de Irán, señor Abulfaz Pasandide, que escuche el mensaje que tenemos por parte del Partido Popular Socialista de México. Por favor, compañero Santos. Gracias, estimada compañera. Bienvenido, querido, excelentísimo embajador Abolfaz El Pasadiet, a esta casa virtual de la Escuela de Cuadros del Partido Popular Socialista de México. Le damos la bienvenida con mucho gusto, reconociendo el excelente papel que el pueblo iraní ha demostrado hoy frente al embate del imperialismo y que hoy da ejemplo en el mundo en esta combatividad y en la heroica defensa de su pueblo. Leeremos el mensaje que nuestro partido ha emitido precisamente ahora con el tema relativo al memorando de entendimiento de 14 puntos que pone fin a la guerra en el Medio Oriente. Este es un mensaje de nuestro partido al pueblo y al gobierno de Irán. El Partido Popular Socialista de México expresa su más firme reconocimiento al pueblo y al gobierno de la República Islámica de Irán por la firma del memorando de entendimiento de 14 puntos que pone fin a la guerra en Medio Oriente, que no obstante que no constituye una garantía de una paz duradera, significa una gran victoria frente a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y una gallarda defensa y preservación de la soberanía iraní. Esta victoria demuestra que incluso las mayores potencias imperialistas y expansionistas, dotadas de un enorme poderío militar y tecnológico, ya no pueden imponer su voluntad a los pueblos que defienden con firmeza su independencia nacional. El resultado de esta confrontación confirma el profundo desgaste del imperialismo en su fase tardía y la creciente capacidad de los pueblos del sur global para resistir y derrotar las políticas de dominación, chantaje y guerra permanente. Irán ha defendido no solo su integridad territorial, sino también el derecho de todas las naciones a existir sin sometimiento ni sanciones ilegales. El Partido Popular Socialista de México saluda fraternalmente al pueblo iraní por su unidad, su dignidad y su determinación. Su victoria es un ejemplo para los pueblos del mundo que luchan por la soberanía, la justicia y la paz. ¡Viva la resistencia de los pueblos libres! ¡Viva la solidaridad internacionalista! ¡Abajo el imperialismo yanqui! ¡Abajo el sionismo expansionista israelí! Por la liberación nacional y el socialismo, Partido Popular Socialista de México. Muchas gracias y bienvenido, querido y excelentísimo embajador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero José Santos Urbina. Quiero dar una pequeñísima introducción en esta escuela de cuadros. La República de Irán,
la República, hoy ejemplo de las naciones del mundo, es históricamente un país importantísimo dentro del desarrollo de la humanidad. También es conocida históricamente en el occidente como Persia. Es un país soberano de Oriente Próximo y Asia Occidental, limitada por Irak, por Turquía, por Azerbaiyán, por Armenia. Está también limitada por el mar Caspio y Turquestán, Afganistán, Pakistán, el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico. Todo esto nos da como referencia que tiene una influencia importantísima en esta región del mundo. Es el 17º país más extenso del mundo y tiene una población de casi 100 millones de personas de diversas etnias. Es un país significativamente importante geopolíticamente y esto hace que el interés de toda esta región sea hoy día muy destacado. Además, en Irán habitan muchos pueblos, fundamentalmente, mayoritariamente los persas, pero también hay otros grupos de esta región a los cuales se les toma en cuenta en su constitución. Irán es la cuna de las civilizaciones más antiguas y esto también representa ser madre y padre de muchas de nuestras culturas. Este país que tiene una riqueza impresionante pertenece y es fundador de la Organización de Naciones Unidas, del Movimiento de Países No Alineados, de la Organización para la Cooperación Islámica, es también miembro de la OPEP y su constitución regula perfectamente las relaciones entre los distintos órganos de gobierno. Esta constitución que está fundada en su historia desde 1979 y que tiene como autoridad máxima al líder supremo, pero también hay una dirección a través de un presidente en todo lo que corresponde a lo administrativo. Y bueno, sin más, quisiera darle la palabra a nuestro invitado en esta sesión tan importante, al embajador, el señor Abulfaz Pasandide, que en este momento es la representación de la República Islámica de Irán en nuestro país, aquí en México. Por favor, señor embajador, si quisiera hacernos tomar la palabra en este momento. Adelante. Se congeló la pantalla, ¿verdad? Ok, gracias. Muchísimas gracias. خیلی ممنونم. Agradezco mucho. از صحبت‌های بسیار خوب شما. Agradezco mucho por... ¿Sí me escucha? Sí, se escucha bien. Parece que la imagen quedó un poco congelada, pero se escucha su voz. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. No se mueve la imagen, pero lo escuchamos. من خیلی ممنونم. نکات بسیار خوبی رو گفتین. Mencionaron dos. Ok. El embajador dice que agradecemos mucho, mencionaron unos puntos muy positivos y todo lo que mencionaron fue algo muy importante.
با تلفن گوشی کنیم بهتره. Ahora se escucha bien y ya se ve la pantalla, ya se ve la pantalla. Ok. Enviar de red, a ver si se mejora la situación. Por favor, un momento. Ok, ya cambié de red. Yo creo que ahorita va a estar un poco mejor. خب الان بگی Ok, شروع کنیم. آره، شما شروع کنید. من خیلی خوشحالم امروز در خدمت دوستان مکزیکیم هستم Estoy muy contento de estar el día de hoy junto a mis queridos amigos mexicanos. و نکات و مواضع خیلی خوب شما رو شنیدم لذت بردم. Soy muy agradecido y les felicito por esta posición que tienen sobre Irán. از خانم ماگدالنا روسالس که نماینده مجلس و عضو رهبر ملی حزب سوسیالیست مردم مکزیکن صمیمانه ممنونم. Agradezco a la diputada Mariana González, que también es parte del Partido Popular Socialista de México. Muchas gracias por coordinar este evento e invitarnos. و ما اگر مقاومت میکنیم یکی از دلایلش اینه که دوستان خوب و عزیزی مثل دوستان مکزیکی رو کنار خودمون داریم. Si nosotros podemos resistir es que tenemos unos amigos muy buenos y ejemplares como ustedes que son mexicanos. و این به ما انرژی خیلی زیاد Y میده. esto a nosotros nos da mucha energía positiva. ما همه در راه صلح داریم در دنیا تلاش میکنیم. Todos nosotros estamos tratando y haciendo nuestro esfuerzo para que el mundo pueda llegar a paz. ما هم قانون اساسیمون مثل قانون اساسی مکزیک خواستار در حقیقت عدم دخالت کشورها در امور داخلی یکدیگره. Nuestra constitución política, al igual que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, obviamente prohíbe la intervención de otros países en un país, influenciar en un país. ما معتقدیم همه کشورها با هم برابرن. Desde nuestro punto de vista, todos los países son igualitarios. و همه مردم حق دارن نوع حکومت خودشون تعیین Y todas las naciones, todos los pueblos tienen el derecho de decidir ellos mismos por su pueblo. امپریالیسم نشون داده که براش آزادی دموکراسی اینا فقط کلماته. Imperialista pues ha demostrado que la libertad y la democracia solamente son palabras. و تا para زمانی ellos. که اطاعت کنن ازشون هیچ حساسیتی ندارن. Y hasta el momento que se respeten, digamos, los dichos de ellos, pues todo va a estar bien. و هر کشوری که در برابر امپریالیسم مقاومت کنه متهم به تروریسم، قاچاق مواد مخدر، حقوق بشر و این موضوعات میشه. Pero si algún país un día se enfrenta y trata de resistir en contra del imperialismo, pues lo van a condenar por narcotraficantes, por terroristas, por drogas. و شما یه نمونه بارزش رو دوستان بگم. رئیس جمهور سوریه اسمش تو لیست تروریستا بود، برای سرش قیمت تعیین کرده بودن. Bueno, obviamente un ejemplo muy fácil, el presidente de Siria, pues era una persona que de hecho estaba en la lista de los terroristas. ولی وقتی که اطاعت کرد الان براش فرش قرمز پهن. Pero ya después que pues se agachó enfrente del imperialismo, pues hoy en día vemos cómo lo reciben en Estados Unidos. حالا اگر دوستان ما دو نکته میتونیم اگر موافقید من ابتدای سری نکات بگم یا اگر میخواید سوال کنن من جواب بدم هر جوری که شما میپسندید. Ahora dice el embajador que si ustedes gustan yo puedo leer un discurso o si no estoy dispuesto que principalmente ustedes me hagan pregunta como ustedes nos digan. Diputada, no se le escucha, creo que tiene el micrófono. No, el micrófono está apagado. Su micrófono está apagado, yo no la escucho. Ya el anfitrión parece que tenía limitante para que tomáramos la palabra. Sí, yo le pediría que en este discurso, si pudiera actualizarnos la situación con respecto, otra vez, con respecto a lo que
ustedes tienen como visualización con este acuerdo que firma Donald Trump, pero que nosotros tenemos muchas dudas de lo que resulte de ello, porque si bien Irán ha aceptado, ¿verdad? Ha recibido este documento, este acuerdo, ¿qué posibilidades ustedes ven de la paz y de el futuro de Irán y la región? من از قسمتی که اجازه بدید سخنان رو از بنیتو خوارز از اونجا شروع. اجازه بدید من سخنم رو با جمله از آقای بنیتو خوارز، قهرمان بزرگ ملت مکزیک آغاز کنم که ایشون یکی از عمیق‌ترین اصول روابط بین الملل رو در این جمله گفتن. Quisiera comenzar recordando una frase del gran estadista mexicano Benito Juárez, cuya vigencia trasciende el tiempo y las fronteras. اونجایی که میگه میان افراد همان گونه که میان ملت‌ها احترام به حقوق دیگران صلح است. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ما معتقدیم که امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه جهانی به این اندیشه نیاز داره، چرا که اون اتفاقاتی که تو منطقه ما رخ داد آزمونی برای اعتبار حقوق بین الملل، اصل حاکمیت کشورها و کارآمدی نظام چند جانبه گرایی. A mi juicio, pocas ideas resumen mejor el desafío que enfrenta hoy el orden internacional. Lo ocurrido recientemente contra la República Islámica de Irán no constituye únicamente un episodio militar. Desde nuestras perspectivas, representa una prueba para la creatividad del derecho internacional, para el principio de igualdad soberana de los estados y para el futuro del sistema multilateral construido después de la Segunda Guerra Mundial. از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، حملات نظامی اخیر علیه کشور ما با اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌ها سازگار نبود. La posición de la República Islámica de Irán es clara. Las recientes acciones militares dirigidas contra nuestro país fueron incompatibles con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente con la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados. خانم ها و آقایون، تحلیل جمهوری اسلامی ایران اینه که هدف این حملات صرفاً وارد کردن خسارت نظامی نبود، بلکه ایجاد فشار برای تغییر محاسبات سیاسی ایران، تضعیف قدرت بازدارندگی کشور و تاثیرگذاری بر موازنه‌های منطقه‌ای مد نظرشون بود. Distinguidos amigos, desde el punto de vista de la República Islámica de Irán, los objetivos de esta agresión iban mucho más allá del aspecto estrictamente militar. Se buscaba ejercer presión para modificar los cálculos estratégicos de Irán, debilitar su capacidad de disuasión y alterar el equilibrio regional. تجربه این بحران نشون داد که قدرت نظامی به تنهایی نمیتونه اهداف سیاسی رو تضمین کنه. ملت ایران با وجود تنوع دیدگاه سیاسی در دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خودش همبستگی نشون داد و ساختارهای اصلی کشور رو حفظ کرد. Sin embargo, nuestra evolución es que los acontecimientos demostraron una realidad fundamental. El poder militar por sí solo no garantiza el logro de objetivos políticos. El pueblo iraní, más allá de sus diversas opiniones políticas, respondió con un alto grado de cohesión en defensa de la independencia, la soberanía y la integridad territorial del país. Las principales instituciones nacionales permanecieron firmes y la capacidad continuó desempeñando un papel relevante en la preservación de la estabilidad. Desde nuestra perspectiva, la principal lección de esta crisis que la legitimidad política no puede ser sustituida por la superioridad militar. La fuerza puede causar destrucción, pero no puede imponer legitimidad ni cambiar por sí sola la voluntad de un pueblo.
از دیدگاه ما این تجربه بار دیگر یکی از واقعیت‌های شناخته شده روابط بین‌الملل رو تایید کرد. هنگامی که ابزار نظامی نتونه اهداف سیاسی رو محقق کنه، دیپلماسی دوباره به مؤثرترین و منطقی‌ترین راه تبدیل میشه. En nuestra opinión, ello confirma una realidad ampliamente reconocida. En las relaciones internacionales, cuando el instrumento militar deja de ser eficaz para alcanzar objetivos políticos, la diplomacia recupera su papel como el mecanismo más racional y sostenible para resolver las diferencias. دوستان عزیز، ملت‌های آمریکای لاتین بهتر از بسیاری از مناطق جهان با مفاهیمی چون مداخله خارجی، تحریم، فشار سیاسی و تلاش برای تحمیل اراده قدرت‌های بزرگ آشنا هستند. به همین دلیل هم دفاع از اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت کشورها تنها دغدغه ایران نیست، بلکه دغدغه مشترک همه ملت‌هایی است که استقلال خود را ارزشمند می‌دونند. Damas y caballeros, los pueblos de América Latina conocen bien las consecuencias de la intervención extranjera, de las presiones políticas y de las sanciones económicas. Por ello, la defensa del principio de no intervención y del respeto a la soberanía nacional no constituye únicamente una preocupación iraní, representa un interés comprometido por todas las naciones que valoran su independencia. México ha contribuido de manera significativa al desarrollo del derecho internacional mediante la doctrina Estrado y mediante el legado político de Benito Juárez. Ese legado continúa siendo una referencia ética y jurídica para quienes creemos que la paz solo puede construirse sobre el respeto mutuo y la igualdad soberana de los estados. ایران و مکزیک با وجود فاصله جغرافیایی در یک اصل اساسی اشتراک دارن. هر دو ملت استقلال و حاکمیت ملیشون رو پایه کرامت و پیشرفت خودشون میدونن. Aunque separados por miles de kilómetros, Irán y México comparten valores fundamentales. Ambos son pueblos de antiguas civilizaciones, ambos han defendido con determinación su independencia, ambos consideran que la soberanía nacional constituye la base de la dignidad y del desarrollo de los pueblos. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که به دنبال جنگ نیست. ما امنیت رو نه در گسترش درگیری بلکه در گفتگو، احترام متقابل، عدالت و همکاری میان ملت‌ها جستجو می‌کنیم. La República Islámica de Irán no busca la guerra. Nuestra política exterior se basa en el diálogo, el respeto mutuo, la cooperación y la solución pacífica de las controversias. Al mismo tiempo, como cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas, consideramos legítimo defender nuestra independencia, nuestra integridad territorial y la seguridad de nuestro pueblo. امروز جهان در حال تجربه تحولات عمیقی. بسیاری از کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین خواهان نظمی هستند که در آن قانون بر زور، همکاری بر تقابل و چندجانبه‌گرایی بر یکجانبه‌گرایی غلبه داشته باشه. El mundo atraviesa una profunda transformación. Cada vez más países de Asia, África y América Latina aspiran a un orden internacional más equilibrado, donde el multilateralismo prevalezca sobre el unilateralismo, donde el derecho prevalezca sobre la fuerza y donde todos los estados independientes de su tamaño o poder sean tratados con igualdad y respeto. جمهوری اسلامی ایران از چنین نظمی حمایت میکنه، نظمی که در اون همه کشورها صرف نظر از اندازه، قدرت یا موقعیت جغرافیایی از حقوق برابر برخوردار باشن و اختلافاشون از طریق گفتگو و احترام متقابل حل کنن. Irán comparte esa visión. Creemos que la estabilidad internacional no puede construirse sobre la amenaza permanente, sino sobre la confianza, el diálogo, la cooperación y el respeto al derecho internacional. Permita... من دوباره همون جمله آقای بنتو خوارز رو تکرار میکنم و معتقدم که اگه این اصل مبنای واقعی روابط بین الملل باشه، نه تنها منطقه ما بلکه همه جهان از امنیت و ثبات بیشتری برخوردار میشن. Permítame concluir retomando las palabras inmortales de Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hoy esa frase no pertenece únicamente a la historia de México, constituye una necesidad para el futuro de toda la humanidad. Y si obviamente todos nosotros prestamos atención a este tipo de frases y a estas personas como políticos,
vamos a tener un país y una nación y también un mundo con paz. در خصوص تحولات اخیر اینا دیگه همینجوری. در خصوص تحولات اخیر هم آخرین وضعیت توی خلاصه براتون تشریح. Y acerca de las situaciones actuales, les vamos a dar una conclusión de todo lo que está sucediendo con este acuerdo. میدونید که 28 فوریه امریکایی‌ها با کمک اسرائیلیا به کشور ما حمله Como lo sabe muy bien, el 28 de febrero, pues el Estado de Israel junto al apoyo de Estados Unidos atacaron a nuestro país. خب بیش از 100 روز کشور ما رو تحت بمباران، محاصره اقتصادی و فشارهای مختلف. Obviamente, pues estaban haciendo un cerco económico en Irán, había mucha presión económica, militar también. و هیچ دستاوردی براشون نشد. Y pues obviamente no tuvo ningún fruto para ellos. اینا اومده بودن رژیم چنج کنن که اتفاقا رهبر ما جوان‌تر شد. Ellos quisieron pues hacer un cambio de régimen, pero con lo que nosotros nos enfrentamos fue que nuestro líder supremo se volvió más joven. و اختلافات داخلی کشور کنار گذاشته شد، ملت ما متحدتر شد. Y en este caso todas las controversias y problemas internas del país se borraron y nuestra nación ahorita está más unida que nunca. گفتن که از بعد هسته‌ای در حقیقت ما رو ذخایرمون رو از بین میبرن که نتونستن. Habían dicho que nosotros queremos destruir por completo todas sus instalaciones nucleares, que obviamente no podemos llegar a ese objetivo. و موشک‌های ما همچنان داره کار می‌کنه. Y como lo vemos, nuestros misiles balísticos pues todavía siguen en función. و هیچ ایرانی از کشور ما فرار نکرد. Ningún iraní pues se escapó de su país. 15 تا همسایه داریم، مرزمون هم باز بود. Y pues tenemos nosotros 15 vecinos y nuestras fronteras están abiertas. و اتفاقا دیدن که دنیا از ایران حمایت کرد. E incluso ellos se dieron cuenta que el mundo está apoyando a Irán. چرا؟ به خاطر اینکه ما اخلاقی جنگیدیم. ¿Por qué? Porque nosotros batallamos con ética. ما اگر بیمارستان‌ها و مدارسمون رو زدن نیومدیم مقابله به مصر کنیم. Nosotros y obviamente nos atacaron a nuestras escuelas, a nuestros hospitales, a nuestras ambulancias. No dimos una respuesta de ojo a ojo. ما نشون دادیم که سلاحمون دفاعی و در راستای بازدارندگی. Nosotros demostramos que nuestro armamento obviamente se utiliza solamente en cuestión de defensa. خب حالا اینا خودشون خسته شدن، دیدن از جنگ نفعی نمیبرن، پیشنهاد آتش بس Y دادن. ahorita mismo que pues ellos se dieron cuenta que pues debajo de todas estas guerras pues no va a poder tener ningún fruto. Por ello mismo opinaron el cese al fuego. بعد از آتش بس پیشنهاد تفاهم‌نامه صلح دادن. Y después del cese al fuego opinaron de hacer un convenio. ما دیدیم چیزایی که میخوایم به جایی که از طریق جنگ به دست بیاریم از طریق تفاهم بهش دست پیدا میکنیم، اینو پذیرفتیم. Entonces nosotros nos dimos cuenta que en lugar de la guerra, con este convenio nosotros podemos llegar a nuestros objetivos. Por ello mismo lo aceptamos. شما این تفاهم‌نامه دقیقاً خواسته های ما توش هست. En este convenio exactamente los requerimientos que nosotros tenemos están escritos. و فکر میکنیم اگه اجرایی بشه هم برای ما خوبه هم برای امریکایی‌ها. Y nosotros creemos que si obviamente esto se hace y se da, va a ser muy positivo para Estados Unidos y tanto para nosotros. هم برای همه دنیا. E incluso para todo el mundo. چون به هر حال ما یک کشور مهمی تو منطقه هستیم، اگر اونجا آرامش باشه نفعش رو همه دنیا میبره. Porque obviamente nosotros como Irán somos un país fundamental en la región y si ahí en esa región hay paz, pues el mundo va a ganar mucho. البته این موفقیتش منوط به یک شرطه. Pero el éxito en todo esto pues depende a una condición. و اون اینه که امریکایی‌ها بتونن در حقیقت اسرائیل رو که نوچشون هست مهار کنن. Y esto es lo siguiente, de que los estadounidenses tienen que tratar digamos, desarmar a Israel, que obviamente es el guardián de ellos en estos días. که تا امروز موفق نبود. Que desafortunadamente hasta el día de hoy no han salido con éxito en este asunto. خب اگر بخوان، چون بند اول این تفاهم‌نامه همینه که جنگ در همه جبهه‌ها باید تعطیل بشه. Obviamente uno de los primeros artículos de este convenio explica justamente lo siguiente, que se tiene que hacer la paz y se tiene que firmar, pero la paz se tiene que expandir en toda la región. شما میدونید امروز توی زوریخ هیئت‌های دو کشور با هم گفتگو کردن. Como lo saben muy bien, el día de hoy en Zurich, pues las delegaciones de ambos países tuvieron diálogo. ما اونجام شرط کردیم که اگر موضوع لبنان حل نشه این تفاهم‌نامه برامون ارزشی نداره. Y nosotros ahí también pues habíamos dado una conclusión que
si no se resuelve la situación del Líbano, pues nosotros no vamos a aceptar, digamos, este cese al fuego. ما لبنان متحد خودمون میدونیم و وظیفمون میدونیم ازش دفاع El کنیم. Líbano es un aliado de nosotros y es responsabilidad de nosotros de poder defender a ellos también. و دیدید دیروز سپاه اعلام کرد که اگر تو لبنان صلح نباشه و اسرائیل حملاتش رو متوقف نکنه دوباره تنگه هرمز رو میبندن و دیدید بستن. Y como vimos el día de ayer, la Guardia Revolucionaria de la República Islámica de Irán también había mencionado de que si no se da el alto al fuego y el cese al fuego ahí en Líbano, nosotros nuevamente vamos a cerrar el estrecho de Hormuz y como bien vimos, eso sucedió. دوستان ما با امپریالیسم هیچ موقع نمیتونیم صلح واقعی داشته باشیم. Queridos amigos, nosotros con el imperialismo nunca podemos llegar a un paz permanente, a un paz, digamos, amplio. چون امپریالیسم یک خودبرتربینی داره دیگران رو ریز میبینه. Porque el imperialismo obviamente tiene un punto de vista racista, entonces debido a eso no puede ver a todos los países de una manera igualitaria. اما میتونیم تنش هامون رو کم کنیم. Pero podemos bajar las controversias que tenemos, las discusiones que tenemos. ما دلیل اینکه موافقتنامه رو پذیرفتیم دیدیم از قبل این جامعه جهانی داره ضرر میکنه. Una de las razones que nosotros aceptamos este cese al fuego es porque nos dimos cuenta que el mundo se está dañando muchísimo debido a esta guerra. و همینطور بیگناهان زیادی کشته میشن. Incluso pues mucha persona inocente está perdiendo vida. این معنیش این نیست که ما تسلیم شدیم در برابر اون. Esto no se refiere a que nosotros nos hayamos rendido en frente de ellos. ما گفتیم چیزی رو که از طریق جنگ به دست نیاوردید از طریق صلح هم نمیتونید. Nosotros habíamos dicho que una cosa que ustedes no lo hayan podido ganar en la guerra, tampoco lo van a poder ganar en paz. و به خاطر همین هم اگه این تفاهم نامه اجرا بشه تقریبا اکثر خواسته های ما اجابت میشه. Entonces por ello mismo si se hace este convenio y obviamente si se ejecuta, vamos a poder ver de que muchos requerimientos de Irán se van a dar. اگر سوالی دوستان دارن بفرمایید در خدمت. Si existe alguna pregunta, yo estoy dispuesto a responder. Muchísimas gracias. Creo que son muy sabios los conceptos que usted ha expresado, puesto que esto de uno de los intereses más grandes es salvar vidas. Pero también que nosotros también por acá tenemos una frase en la cabeza siempre del Che Guevara, ¿no? Que del imperio no te puedes confiar ni un tantito así. Creo que tenemos que estar pendientes de la actuación de ustedes y de este humanismo dentro de una guerra, ¿no? Que es tan tremenda. Yo le pido a mis compañeros que levanten la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta. Primero preguntas y después podemos pasar a algunos comentarios, pero si fueran preguntas, teniendo al embajador aquí, podríamos enriquecer con sus mensajes. Solamente el embajador quería agregar también en este punto, confirmando esa frase que me dijo que pues ni un pedacito se puede, digamos, confiar en imperialismo. El líder supremo de nosotros, el Ayatollah Khomeini, había justamente dicho una frase de que ustedes cuando le dan la mano al imperialismo, después que terminan, digamos, el acto de saludar, cuenten sus dedos, porque es posible que se los hayan robado. Esto es muy, muy cierto. El compañero Arturo Gallegos, que se conecta desde Alemania, él es mexicano y tiene una participación importante aquí en nuestro país, quiere tomar la palabra. Por favor, compañero Arturo Gallegos. Gracias, compañera. Primero que nada, un saludo grande, solidario al compañero embajador y también al joven traductor que lo ha hecho fenomenal. Le quiero felicitar por la traducción. Primero que nada, hablando sobre la confianza y retomando las palabras del líder supremo, que también, dicho sea de paso,
le dio el visto bueno a este acuerdo con la retinencia un poco, ¿no? De que no confía en el imperialismo, pero que el presidente ha tomado la responsabilidad política del acuerdo. Y hablando sobre la confianza, hay un tema importante que tocó el embajador, sobre este terrorista cortacabezas sirio que ahora se presenta como presidente de Siria. ¿Cómo ha cambiado la dinámica, la relación, si es que hay alguna, o la dificultad para la República Islámica de Irán de mantener este apoyo a la resistencia libanesa y a la resistencia del pueblo palestino ahora que está un régimen títere de los intereses estadounidenses en Siria? Gracias. Muchas gracias. تشکر میکنم از صحبت اضافی تشکر میکنم به حساب و میگه همونطور که خودتونم گفتید، رهبرتونم گفت، این به حساب اعتماد به اینها اصلا کار درستی نیست، ولی خب رئیس جمهور ایران این مشق رو به خودش داد که از نظر سیاسی کشور رو یه کوچولو بهتر کنه و برای همین رفتش که مذاکرات انجام بده. داره میگه همون جمله که شما گفتین که این تروریست که سر مردم میبرد توی سوریه، به حساب در مورد اون یه ذره مثلا توضیح بدیم و اینکه تو این بوره‌ای که الان ایران هستش چقدر براش سخت بوده که بتونه تو استقامت فلسطین و مردم لبنان دخالت داشته باشه. بگید کلا امریکایی‌ها اگر نگاه کنید به اعترافاتی که رؤسای جمهور قبلیشون داشتن، گفتن از این گروه تندرو خود ما به وجود آورد، یعنی خود امریکا. Primero, antes que nada, hemos visto de hecho posteriormente que muchos políticos de Estados Unidos habían mencionado que estos grupos extremistas, que algunos son islámicos, ellos mismos los han creado. و جالب همه این گروه‌های اسلامی با تنها کشوری که نمی‌جنگن اسرائیل. Cabe acá también mencionar que estos grupos extremistas, con el único país que no se meten y no tienen guerra es Israel. خب اینا در حقیقت زمانی که در حقیقت مطیع باشن کارشون ندارن، مثل رئیس جمهور فعلی سوریه. Entonces, mientras estos políticos pues se agachen enfrente de ellos, como el presidente actual de Siria, pues no va a haber ninguna guerra y todo va a estar en paz. اینا در حقیقت به عنوان ابزار ازشون استفاده میشه. Entonces a ellos los están utilizando como una herramienta, como algo material. ریشه اینا برمیگرده به زمانی که آقای بوش در حقیقت به افغانستان حمله کرد. Y los raíces de todo esto pues viene desde la época que el presidente Bush pues atacó a Afganistán. و قبل از اون زمانی که روسیه در حقیقت شوروی سابق به افغانستان حمله کرد. Y obviamente antes de ello, cuando la Unión Soviética pues atacó a Afganistán. یعنی در حقیقت امریکایی‌ها از اینا به عنوان ابزار استفاده کردن علیه شوروی، اینا الان شده علیه خودشون. Y bueno, obviamente entonces los estadounidenses utilizaron a todos ellos digamos, en contra de esos países, pero hoy en día estamos viendo que esos países se están reforzando y están actuando de una manera que se quieren enfrentar en contra de Estados Unidos. من میخوام به شما اطمینان بدم هر گونه حرکت افراطی از نظر اسلام مردوده. Yo les quiero dejar claro este punto, que cualquier actividad o acto extremista por parte del Islam está totalmente prohibido. ما تو قرآن یه آیه داریم میگه اگه یک آدمی بیگناهو بکشی انگار همه انسانا رو کشتی. Nosotros en Corán tenemos una frase en uno de los capítulos que dice si una persona mata a una persona inocente es como si ha matado a todo el mundo. ما از پیغمبرمون میپرسن مسلمون چه ویژگی داره؟ میگه مسلمون کسیه که از دست و زبانش دیگران در امان باشن. A nuestro profeta le preguntan quién es una persona musulmana. Él responde, un musulmán es una persona que los demás estén a salvo de su mano y de su lengua. به خاطر همین ما کل گروه‌های افراطی رو غیر اسلامی میدونیم. Entonces, por ello mismo, cualquiera de estos grupos extremistas para nosotros no son islámicos. در خصوص مقاومت ایران ما به هر حال از مقاومت خسته نمیشیم. Y respecto a la resistencia de Irán que nos mencionó, nosotros nunca nos cansamos de resistir. ما از 28 فوریه تا همین الان هر شب مردم ایران تو میادین شهرها در حقیقت جمع میشن و اظهار حمایت از جمهوری اسلامی. Desde el día 28 de febrero hasta ahorita, pues llevamos más de 100 días. Todos los iraníes, el pueblo iraní, se acumulan en las calles y consignan a favor y digamos por el apoyo de la República Islámica de Irán. و دیدید که خسته هم نشدن و محکم و استوار بودند. Y como vimos, no se cansaron y
pues con mucha resistencia lo siguen haciendo. شما یک دونه تصویر ندارید که در زمان بمباران‌ها مردم ایران به طرف پناهگاه حمله کنن. همه اتفاقا جمع میشن. Ustedes no pueden ver alguna imagen que en cuando se hacen los bombardeos en Irán, la gente vaya buscando un buque en donde esconderse, sino que es al revés, que nuestra gente viene y trata de acumularse en la calle. و ما حمایت از ملت فلسطین، لبنان و وظیفه خودمون میدونیم. Entonces, también nosotros es nuestra responsabilidad defender y resistir, digamos, junto a los palestinos y los libaneses. و ما تنها کشوری هستیم تو دنیا که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم به عنوان کشور. Y nosotros somos el único país en el mundo que no reconocemos a Israel como un país. معتقدیم اشغالگره و باید به هر حال سرزمین به فلسطین برگرده. Desde nuestro punto de vista, es un estado que está ocupando los territorios de Palestina y les tiene que devolver su territorio. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Yo creo que son posiciones que tenemos que tener claras con respecto a lo que ustedes plantean y a lo que el mundo debe también exigir. میگه به نظر من پوزیشنایی هستن که همه ماها باید به حسابشون احترام بزنیم و به غیر از ماها کل دنیا هم باید همینجوری باشن. Bueno, levantó ahora la mano Víctor Larios Ulloa. Él es regidor, este invitado también es regidor de Guanajuato. Él ocupa un cargo dentro del gobierno del Guanajuato capital. Por favor, si le pueden dar micrófono a Víctor Larios Ulloa. Adelante, Víctor. Buenos días, un gusto y gracias por la invitación, Malena. Bueno, yo quisiera saber cómo el gobierno iraní ha enfrentado lo que hemos visto muy común en Latinoamérica, que no solo es un ataque directo, sino que también pues están desprestigiando las instituciones, intentan hacer pensar al propio pueblo que van por un rumbo equivocado cuando sostienen a un gobierno soberano e independiente, esto que nosotros le llamamos el golpe blando. ¿Cómo es que lo han vivido y cómo han podido superarlo, ¿no? ¿Cómo han logrado que el pueblo se mantenga firme en las calles en respaldo a un gobierno soberano e independiente? ایشون دارن سوال میپرسن که بر علیه کشور شما فقط یک جنگ فیزیکی صورت نگرفته، بلکه دولت شما، مردم شما دارن به حساب فشار خیلی زیادی رو تحمل میکنن. داره میگه حس و حال مردم تو این مدت به حساب تو این jang چی بوده؟ بگید ما واقعا درست میگید، ما بیش از دقیقاً 100,000 خونه خراب شد. Es correcto lo que ustedes nos están mencionando. Más de 100,000 casas han sido destruidas durante esta guerra. 3 میلیون آدم آواره شدن. 3 millones de personas perdieron sus casas. 3,000 بیش از 3,000 نفر شهید شدن. Más de 3,000 personas perdieron su vida, fueron martirizados. 10,000 نفر مجروح شدن. 10,000 personas fueron heridos. و به هر حال کشور ما زیرساختاش آسیب دید. Y pues desafortunadamente nuestro país perdió mucha infraestructura, se dañó mucha infraestructura de nosotros. من همه اینا رو قبول دارم. Todo esto es correcto. و خیلی هم ملت ما شرایط سختی رو Y میگذرونن. obviamente nuestra nación, nuestro pueblo está pasando por tiempos difíciles. ولی شعار مردم ما اینه که همه اینا قابل برگشته. Pero lo que consigna nuestra nación siempre es que todo esto se puede renovar y sanar nuevamente. اما اگه غرور ملی یک ملت خدشه‌دار بشه قابل جبران. Pero si el orgullo de un país se rompe o se daña, ese no se va a poder reparar fácil. اینی که مردم دنیا به ما به عنوان یک ملتی که از شرافتش دفاع میکنه و شجاعه به ما خیلی انرژی میده. Entonces por ello mismo de manera global todo el mundo está dando mucha energía a nosotros y nosotros hemos sido un símbolo para ellos porque Irán está resistiendo para su dignidad. من براتون یه نکته جالبی بگم که برای امریکایی‌ها درس آموزنده‌ای بود. Yo les voy a decir un punto que para los estadounidenses también fue una lección.
آقای ترامپ تهدید کرد که پل‌ها و زیرساخت‌های ایران رو میخوان بمباران کنن. Donald Trump había amenazado que yo quiero atacar a los puentes y las infraestructuras de Irán. مردم رفتن رو پل‌ها گفتن اگه قراره بزنی ما رو هم با پل‌ها بزن. Nuestra gente se fue y se pararon y hicieron un escudo humano ahí en los puentes y dijeron, si ustedes quieren atacar a nuestros puentes, entonces primero ataquen y maten a nosotros. ما یه ضرب المثل داریم میگن کسی که از هیچی نمیترسه ازش بترس. Nosotros tenemos un proverbio en donde decimos, si tú ves a una persona que no tiene miedo de nada, pues tú le tienes que tener miedo a él. ما مردمی هستیم که اگه جاش برسه واقعا آدمایی داریم که حاضرن خودشون از بین برن ولی کشورشون بمونه. Nosotros somos una nación, somos un pueblo que obviamente si llegamos a ese punto de que nos quieren atacar, nos quieren dañar, no vamos a permitir que nosotros tengamos vida y que nuestro país sea destruido. و همین روحیه هم سبب شده که چندین هزار سال با وجود حملات خارجی موندیم. Entonces, debido a este espíritu resistente que nosotros tenemos, hemos podido resistir durante más de 5,000 años. ما همه مردممون غمگینن اما خوشحالن که کشورمون دست دشمن نیفتاد. Todo nuestro pueblo está triste por todos los daños que sufrió en el país, pero al mismo momento estamos muy contentos porque no permitimos que se haga una intervención dentro de nuestro ما país. معتقدیم کشور ما بیمه شد وقتی بزرگترین ارتش دنیا نتونست کاری کنه هیچ کسی دیگه به ما حمله Desde نکنه. nuestro punto de vista, nuestro país ahorita ya está asegurado. ¿Y por qué está asegurado? Porque el ejército más grande del mundo, que es el de Estados Unidos, no ha podido enfrentarse a nosotros. Entonces, ningún otro lo va a poder hacer. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta, Víctor, y muchísimas gracias por sus respuestas tan precisas y tan profundas, yo creo, basadas en toda una filosofía de vida de los individuos, pero de un pueblo completo. Muchísimas gracias. También levantó la mano Ernesto Guevara. Ernesto, ¿estás por ahí? Él también es de Guanajuato y me acompaña en las batallas allá en la Cámara de Diputados. Hacemos un equipo y bueno, también con todo el pensamiento y la ideología del Partido Popular Socialista de México, pues nos mantenemos claros en lo que tenemos que hacer en la Cámara y en darle difusión a la palabra del embajador de Irán, porque creo que cada vez que lo escuchamos, pues nos abre muchas posibilidades de pensamiento de lo que somos los seres humanos y los pueblos cuando se enfrentan a estos monstruos que también existen en la sociedad mundial. Ernesto, por favor. Hola, sí, muy buenos días. Gracias, señor embajador y compañero traductor. Muchas gracias a todos. A la compañera Magdalena. Yo tengo un comentario y sobre todo también una pregunta desde este comentario. Reconozco todo este pensamiento filosófico que tiene como antecedente la cultura persa, una cultura civilización, como lo denomina el mismo Jalife, ¿no? La denomina una cultura milenaria con grandes aportaciones de filósofos como Avicena, Averroes, pero en ese sentido yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle al embajador sobre esta condición política y cómo lo político se vincula desde lo espiritual y cómo lo espiritual tiene esta vinculación hacia la martirización de la política, de la vida política y del ejercicio de la política en esta negociación por la paz, y sobre todo una negociación unipolar que implica la injerencia del imperio en países como lo es Irán, como lo es el mismo Líbano, que fue atacado el día de ayer por Israel y fue bombardeado una vez más. Me gustaría que nos aclare y que nos comparta su perspectiva y su modo de pensar cómo es que la espiritualidad
se eleva a un grado político y cómo es que eso que comentó hace un momento sobre cuando los estados pierden su espíritu de nación, pierden todo, ¿no? Y creo que es algo muy cierto y le agradezco mucho esta charla. Muchas gracias. ممنونم از سوالتون. Muchísimas gracias por su pregunta. چند تا عامل داره. Tiene algunas razones. یکی این که آدما وقتی شفافیت و صداقت ببینن خیلی راحت تر چیزی رو میپذیرن. Primero, antes que nada, si los seres humanos ven algo que sea verdadero, entonces debido a todo eso creen mejor a las palabras que pronuncia una persona. رهبر ما تو یک مسجد تو وسط مردم زندگی میکرد. El líder supremo de nosotros vivía en una mezquita justamente en el centro del país en donde había muchos habitantes. یعنی اطرافش خونه‌های عادی مردم. Entonces, alrededor de donde él vivía, pues había casas de gente normal. و روزی هم که تهدید کردن میدونست که قرار بمباران بشه. Y el día que habían amenazado, él mismo sabía que pues puede ser bombardeado. و از ایشون هم خواستن بره پناهگاه، گفت منم مثل همه مردم، من چرا باید برم؟ Y a él mismo le habían pedido que vaya a esconderse a un buque, pero él había respondido que yo también soy como los demás. در صورتی Me که voy a شما quedar دیدید con la آقای gente. نتانیاهو تو 70 طبقه زیر زمین بود. Pero como vimos Netanyahu, yo creo que se fue unos 70 pisos debajo de la tierra. Sí. مردم دیدن رهبرشون دروغ نمیگه، همینه که میگه تو با همون Entonces, nuestra nación se dio cuenta que nuestro líder supremo no dice mentiras y todo lo que dice también lo demuestra. نه تنها خودش، زنش، عروسش، بچهش، نوش همه شهید Y شدن. no solamente fueron martirizados él mismo, sino que se martirizó o sea, la esposa de su hijo y junto a uno de sus nietos. ما دو تا عامل دیگه هم داره. یکی این که ما تو ایرانی‌ها یه سمبولی داریم به نام رستم. También tiene otra razón. Nosotros en Irán tenemos un símbolo que se llama Rostam, که این قهرمان ایرانیه. que él es un héroe iraní. داستانش تو کتاب شاهنامه که به اسپانیایی ترجمه شده کامل اومده. El cuento de Rostam está traducido también en español y está escrito en uno de los libros muy famosos que se llama Shahnameh, که 6 جلده. que son 6, digamos, versiones. تو خیابونه تهران این 100 روز هر شب شعار میدن که نیروهای نظامی تو مثل رستمی که اون زمان از ایران دفاع کرد الان هم باید دفاع کنی. Entonces, durante estos 100 días, nuestra nación en las calles está justamente consignado que las Fuerzas Armadas de Irán son como Rostam, que a épocas anteriores había defendido a nosotros, entonces las Fuerzas Armadas de Irán ahorita son Rostam. میخوام بگم ما تاریخ قدیممون رو به تاریخ جدیدمون وصل Lo que کردیم. yo quiero decir es que nosotros la historia antigua que habíamos tenido lo hemos conservado y lo estamos mezclando hoy en día. و یه جمله همه ایرانی‌ها مرتب دارن تکرار میکنن اینه که اگه قرار ایران نباشه بهتر من نباشم. Y ahorita todos los iraníes están diciendo una frase, de que si un día no va a existir Irán, es porque antes de ello yo he perdido mi vida. نکته دوم اینه که ما کسی که در راه وطنمون شهید بشه قهرمانه. Y aparte de eso, si, nosotros tenemos otro punto que mencionar acá. Si una persona pierde vida en camino de la patria, se considera como héroe. و مردم میرن به خانواده اون تبریک میگن، میگن شما خانواده قهرمان. Y en nuestro país, cuando pues una persona pierde vida por la patria, ellos van con sus familiares y no le dan condolencias, sino le dan felicitaciones. و دلیل سومش هم از نظر مذهبی ما شیعیان اعتقاد داریم کسی که در راه خدا شهید بشه جایگاه خیلی خوبی پیش خدا داره. Y por tercero, de manera religiosa, nosotros como musulmanes que practicamos el Islam chiita, tenemos ese pensamiento, esa creencia de que si una persona pierde vida por la patria, digamos en el paraíso va a tener un muy buen lugar. ما رهبرمون که شهید شد یکی از دعاهایی که همیشه میکرد میگفت گریه میکرد میگفت خدایا آخر عمر منو با شهادت تموم. El líder supremo de nosotros que pues perdió su vida, fue martirizado, siempre cuando rezaba se escuchaba que decía que Dios, por favor, si a mí me quieres quitar la vida, si un día llega mi muerte, que yo sea martirizado y que mi muerte sea por la patria. Gracias.
Muchísimas gracias. Nos encanta, nos gusta mucho escucharlo. Bueno, ahora levanta la mano nuestro secretario general, el compañero José Santos Urbina, por favor. Querido y estimado embajador, valoramos positivamente el texto oficial del memorando de acuerdo que impulsa el cese de hostilidades y el levantamiento de sanciones a Teherán. Sin embargo, hay una clara desconfianza porque nos queda claro que mientras existe el imperialismo, la amenaza de la guerra y de la agresión está presente. Nos queda claro también que este tipo de acuerdos temporales no resuelven las causas profundas, especialmente las amenazas y las presiones imperialistas ejercidas sobre las naciones soberanas y por el afán siempre expansionista, depredador y ventajoso del imperio. Consideramos que cualquier acuerdo de paz integral e internacional, para ser justo, pues debe exigir el cese definitivo de la ofensiva israelí y garantizar la soberanía de los pueblos árabes. Y ahora, en la continuación de este proceso, pues será necesario lograr una conclusión rápida y exitosa de la fase siguiente de negociaciones que lleven a alcanzar una solución verificable y aceptable por las cuestiones pendientes para que se garantice pues una paz duradera en la región, la que no podrá alcanzarse, como lo señalan ustedes, sin resolver la situación del Líbano, con el cese al fuego contra ese país. Asimismo está el caso de Palestina, por el reconocimiento al derecho a su soberanía, a su territorio y a su derecho a vivir en paz. Los términos del pacto ordenan el fin de las hostilidades en el Líbano, pero ya el gobierno de Israel ha advertido que mantendrá las operaciones militares en la región al tiempo, dicen ellos, al tiempo que lo consideren necesarios. ¿Puede ampliar su valoración sobre esta amenaza de Israel en el caso del Líbano y también ampliar su opinión sobre la situación de Palestina? Muchas gracias. خیلی ممنونم، نکات قشنگی رو گفتین. Agradezco mucho, ha mencionado unos puntos muy importantes. ما اصلا به امپریالیسم اعتماد نداریم. Nosotros no confiamos para nada al imperialismo. خصوصا برجامی که در 2015 امضا کردیم دیدید های تهران 2018 اینو کنار گذاشت. Y obviamente nosotros habíamos firmado un acuerdo nuclear en el año 2015 con, digamos, Barack Obama, que se le llamamos Barjam, pero Donald Trump se salió de ello en el año 2018. به خاطر این تفاهمنامه رو مرحله به مرحله میریم جلو. یک گام اونا برمیدارن، یک گام ما برندارن، ما نمیریم. Entonces, por ello mismo, para nosotros esto es un proceso. Si ellos hacen este proceso junto a nosotros, porque este convenio es un proceso, si ellos dan un paso adelante, nosotros también damos un paso adelante para la paz. Pero si ellos se quedan atrás, nosotros no vamos a dar pasos adelante para la paz. ما تو مرحله اول گفتیم جنگ در کل خاورمیانه من جمله لبنان باید تموم. Nosotros, primero antes que nada, habíamos dicho que esta guerra se tiene que terminar en toda la región, específicamente también en Líbano. خب اگر این انجام نشه اصلا مرحله دومی در کار. Entonces, si esto no se hace, pues no va a haber un segundo proceso. امروز می‌خواستن با مقامات ما عکس یادگاری بگیرن، دیدید تیم ایرانی حتی حاضر نشد باشون عکس بگیره. El día de hoy querían tomar una foto de recuerdo con la delegación iraní, pero la delegación iraní incluso no se atrevió y dijo que yo no quiero esta foto. یعنی ما حتی اجازه سوء استفاده از این عکس هم بهشون ندادیم. Nosotros incluso no les habíamos permitido que ellos reutilicen esta foto. ما معتقدیم یک مرحله الان ابتدای کار، به خاطر همین هم دیروز گفتیم اگر حمله به لبنان متوقف نشه و عقب نشینی کامل از لبنان نکنن تنگه بسته میشه و بسته شد. Entonces, por ello mismo, nosotros habíamos dicho que si no se da marcha atrás en todo esto, si se sigue atacando al Líbano, nosotros pues vamos a cerrar el estrecho de Hormuz y como bien lo vimos, Irán lo hizo. از دیروز فقط کشتی‌های ایرانی دارن از تنگه رد میشن. Desde el día de ayer hasta ahorita solamente los barcos iraníes están cruzando.
و با توجه به این ما اون دغدغه‌ای که فرمودین رو نداریم چون مرحله به مرحله است. اون یه قدم میان ما یه قدم نیست. Entonces, por ello mismo, nosotros no tenemos esa preocupación, porque si ellos dan un paso hacia nosotros para dar paz, nosotros también lo damos. Pero si no, nosotros no vamos a hacer este paso. یه نکته دیگه هم که هست قرار این تفاهمنامه نهایی که بشه یه قطعنامه شورای امنیت هم صادر بشه. Aparte de esto, si se hace este convenio, se ha dicho que también se tiene que, va a haber un memorando de entendimiento, una resolución por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. من آینده خاورمیانه رو اگر در حقیقت این تفاهمنامه امضا بشه احساس میکنم جنگ و درگیری کمتر میشه. Desde mi punto de vista, si se firma este convenio, si se firma, digamos, este tratado, el futuro del Medio Oriente va a ser mejor y no va a haber tanta guerra. خب به طبیعتاً اگر اسرائیل حمایت آمریکا رو از دست بده دیگه جرأت نمیکنه حمله کنه. Si obviamente Israel pues ya no tiene el apoyo de Estados Unidos, pues no va a poder hacer estos ataques. این جنگ اخیر نشون داد که امریکا و اسرائیل فقط زبان قدرت رو میفهمن. Esta guerra actual ha demostrado que Estados Unidos e Israel solamente pueden entender el lenguaje de la guerra y de la fuerza. و اعتقاد به دموکراسی، آزادی، حقوق بشر اینا همه دروغه. Y no tienen, digamos, creencia en democracia y en libertad y en derechos humanos. و من فکر میکنم اتفاقات خوبی میفته اگر امریکایی‌ها بتونن اسرائیل رو مهار کنن. Yo creo que va a suceder cuestiones muy buenas y obviamente se hace digamos esa detención contra Israel. ولی ما خیال همه دنیا راحت باشه اگر قرار باشه اونا توافق امضا نکنن دست نیروهای نظامی ما رو ماشه است ما آمادگی داریم دوباره به جنگ برگردیم. Pero hay que tomar en cuenta que nuestras fuerzas armadas están listos, tienen sus manos en los botones de los misiles y si obviamente se hace algún acto Irán está listo para responder. ما شروع کننده جنگ نیستیم اما دفاع کننده های خوبی از کشور Nosotros no somos los que comenzaron esta guerra, pero somos los mejores en defender la patria. Gracias. Muchas gracias. Sí, ha pedido la palabra Bárbara, por favor. Buenos días todavía. Yo quisiera pedirle si nos podría hablar un poco. Las mujeres en todo el mundo, durante la historia de la humanidad, han luchado por ejercer en igualdad de oportunidades con los hombres sus derechos. Las mujeres iraníes han participado de esta lucha también. Y justo este tema ha sido usado para atacar sistemática y permanentemente a Irán, al gobierno iraní actual. Pero hoy las imágenes de las mujeres iraníes defendiendo su patria, al igual que los hombres, nos erizan la piel ver estas escenas. Me gustaría que nos compartiera un poco más de esta participación de las mujeres. بگه ما تو جامعه ایرانی خانم ها پا به پای آقایون تو اقدامات اجتماعی هستن. En la sociedad de la República Islámica de Irán, las mujeres, al igual que los hombres, dan pasos y participan en las actividades. حتی من معتقدم حضور خانم ها خیلی موثرتر از آقایونه. Incluso desde mi punto de vista, la participación de las mujeres es mucho más amplio que los hombres. به خاطر اینکه تشویق میکنن همسران و بچه‌هاشون رو که برن. Porque son las mujeres quienes motivan a los hombres y a sus hijos para que vayan a la batalla. تو تجمعاتی که تو بیش از 100 شب گذشته بوده تو میادین 2/3 خانم بودن 1/3 آقا. En todas estas acumulaciones que se hizo durante este periodo, este tiempo en las calles, 2/3 fueron mujeres y 1/3 fueron los hombres. و این قشنگ یه چیز خیلی ملموسه. Y esto pues algo muy manifestado. ما خانم‌ها تو فعالیت‌های اجتماعی تو ایران
توی دانشگاه هم 2/3 خانومن 1/3 آقا. Nosotros ahorita en Irán, en todas las actividades sociales del país, 2/3 son las mujeres y 1/3 son los hombres. و ما خانوما قاضی هستن، دیپلمات En Irán هستن، las mujeres son pilotos, son juezas, son diplomáticos, پلیس son هستن policías, و توی ingenieras, secretarias. پزشکای تخصص بیشتر Tenemos خانومن، muy buenas especialistas en medicina que تو son معلم و médicos, son پرستارا mujeres. بیشتر خانوما. En Irán muchos maestras y profesores son mujeres. تو ورزش خیلی موفقیت تو سطح آسیا En داشتن deporte también hemos tenido muy buenos triunfos en Asia و رو به رشد فعالیتاشون. y pues sus actividades están en desarrollo. البته دقت کنیم ما در منطقه‌ای هستیم که حقوق زنان خیلی رعایت نمیشه. مثلا تو افغانستان اصلا خانم‌ها اجازه نمیدن. Un جمله هم بگید که ما باید با همون موقع Y justamente hay que mencionar esto, que a Irán se le tiene que comparar con sus países vecinos. Nosotros, en nuestros vecinos, tenemos países que las mujeres ni siquiera tienen el derecho de estudiar, como Afganistán. ولی ما تو ایران عرض کردم تو خیلی از المپیادهای علمی تو دنیا خانم‌های ما موفقیت Pero داشتن. nosotros, como dijimos, en Irán, en muchos, digamos, olimpiadas de ciencia, nuestras mujeres participan y tienen triunfos. البته هنوز به حقوقشون به تلاش کنن بیشتر برسن. Pero bueno, obviamente, ahorita tienen que esforzarse aún más para llegar a sus derechos. استحقاقشون خیلی بیشتر از این است. Porque obviamente se merecen mucho más de lo que se les está من فکر dando می‌کنم ahorita. در آینده حضور زنان پررنگ‌تر Yo creo que en un futuro la participación de las mujeres va a tener más color en la sociedad. شما دیدید تو جامعه ایرانی الان موضوع حجاب دیگه عملاً ایگنور شده. Como vimos, pues ahorita en la sociedad iraní la cuestión del hijab ya pues se está ignorando. و خیلی دیگه اون سختگیری‌های اینو نداره. Entonces ya no existe tanta dificultad en ese asunto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, creo que inclusive todas estas cuestiones de la propaganda de los países occidentales y sobre todo pues de los dueños de los medios que viven en estos países con todo el poder económico, pues la campaña que han hecho contra Irán ha sido de formas muy cuidadosas en el tema, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la mujer iraní y su desarrollo pues pleno como lo tiene, y ojalá podamos ahora al terminar las preguntas y la participación del embajador, podamos pasar un video precisamente sobre Irán. El embajador me hizo favor de transmitirlo en una visita que yo hice a la embajada, y creo que ahí se ven las diferentes formas de vida de las mujeres, como las mujeres en México se pueden vestir como en Chiapas o en Oaxaca de manera tradicional, se pueden vestir también en las ciudades grandes dependiendo de su arraigo cultural, y que esta es una diversidad. Pero sí vemos pues a las mujeres en las universidades, que son la mayoría, las estudiantes universitarias y toda esta cuestión del desarrollo, pero también antes de esta agresión violenta del imperio, como nos decían que había manifestaciones en las calles de miles de personas y miles de muertos y miles de heridos, y que el gobierno reprimía. Y fue una campaña masiva para todo el mundo, y que pues esto no refleja la realidad de lo que estaba pasando en Irán a nivel de sí hay grupos de oposición como en muchos países, ¿no? Como ahora en México quieren representar que en México está totalmente descontrolada la manifestación social contra un gobierno, y que igual la criminalidad es absoluta en todo el país. Y estas imágenes también fueron difundidas por los medios de comunicación, y bueno, en alguna conversación con el embajador, pues él comentaba todo lo que sucedía y cómo se exacerbaba cualquier fenómeno dentro de Irán y lo transmitían al mundo.
Bueno, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, alguna participación. Sabemos que el partido de Irán-Bélgica es Bélgica, creo que sí, está a 1 hora y media de comenzar, pero me parece que hay que aprovechar la presencia del embajador. De verdad que el embajador Abul Faz es tremendamente cercano a la gente. Las manifestaciones de apoyo a Irán han sido allí en la embajada cuantiosas y muy importantes, creo, para el ánimo de toda la misión diplomática que recibe a la gente y que le explica lo que sucede. Entonces, antes de transmitir el video, que de verdad es muy interesante, porque además es por ojos de un mexicano que observa lo que ocurre en Irán, y que no es este país. Cada vez que alguien hablaba de Irán decía, ay, sí, son terroristas, ahí viven terroristas, ¿no? Como dicen de Palestina, ahí hay terroristas. Antes de darle la palabra a Víctor, quisiera, el embajador tiene levantada la mano, me parece que tiene algo que decir sobre estas cuestiones que comenté, porque, bueno, hemos tenido varias charlas y él ha explicado muy bien todo esto que sucede. Entonces, Perdón, discúlpeme que lo interrumpa. Dice el embajador que nos gustaría mencionar sobre las últimas manifestaciones que fue en Irán, de algunos grupos opositores. Sí. Obviamente todas estas manifestaciones fue durante 10 días. Los primeros 10 días fueron de manera pacífica, fueron de una manera que pues salían, era su derecho de manifestarse, pero desde el día 11 empezaron a matar a policías, personas armadas. Y después de ello, en total, las víctimas de todo este acontecimiento fueron 3,100 personas, que 2,600 de ellos eran policías y bueno, manifestantes, y los que pues pretendían decir eran solamente 600 personas. Obviamente es algo lamentable también, pero las frases que pues todos los días estaba transcursando, digamos, en los medios, que un día 10,000, que el otro día 40, que el otro día 20, pues eran totalmente propaganda. Y también cabe mencionar que nosotros, como gobierno de Irán, habíamos transmitido y habíamos dicho los nombres de todos estos 3,100 personas con su número de identificación. Pero, y les dijimos a ellos, si ustedes dicen que son más, por favor, nómbrenos, y no pudieron acumular ni una persona a esta lista. Pero nosotros somos muy lamentados, ni uno de ellos tenía que perder vida. Pero cuando vienen con gasolina, se lo echan a la policía y lo empiezan a quemar y hacen un vandalismo, pues es obvio que nuestra policía va a reaccionar. También vimos que Donald Trump había dicho que nosotros habíamos mandado armamento. Y los israelíes también dijeron que nosotros habíamos dicho intervención ahí. Gracias, gracias. Sí, gracias a usted. Sí, creo que esta parte de la reacción mediática de los medios controlados, pues tratan de dar totalmente una imagen de un Irán represor, de un gobierno malo, siendo que no sabemos esta verdad. Muchísimas gracias. Creo que este tema de los medios y cómo trabajan con el mundo, ¿no? Para convencerlo de sus mentiras. Estaba Víctor Larios, antes ya bajó la mano, ya no quiere participar. Un comentario nada más rapidísimo, que se eriza la piel, ¿no? Al escuchar algunos de los comentarios del excelentísimo embajador, y me vino a la mente que incluso el pueblo mexicano y el pueblo iraní comparten, tienen muchas similitudes, ¿no? Me vino ahorita a la memoria que en el pueblo prehispánico, en el pueblo mexica, se tenía un cielo especial para los guerreros.
y también en ese cielo especial estaban las madres que habían perdido la vida en el parto. Este tipo de identidades que prevalecen a través de generaciones y generaciones, pues son motivos también por lo que nos une, ¿no? En esta resistencia con el hermano pueblo de Irán, a quien les agradecemos por esa valentía y ese ejemplo de resistencia. Sí, gracias, Víctor. Compañera Carmen Huerta, por favor. Pues buenos días. Yo quiero dar las gracias al señor embajador y al pueblo de Irán por esta victoria. Cada victoria en contra del imperialismo es una victoria de la humanidad toda. Muchas gracias. Muchas Y gracias. también quiero decirle que me han conmovido mucho las manifestaciones de apoyo del pueblo tijuanense para la selección de Irán. Yo creo que la selección de Irán al principio se vio un poquito sorprendida, pero ya entendió cómo somos los mexicanos y pues así somos, muchos somos así. Y pues queremos que ganen, ¿eh? Aquí estamos bien pendientes, queremos que ganen y aquí están con todo nuestro corazón puesto en sus camisetas también. Gracias. Muchas gracias, خیلی muchas ممنونم gracias. از این Agradezco ابراز mucho por esta اعضای تیم solidaridad. ما میگن ما اینجا احساس غربت Y نمی‌کنیم. nuestra selección siempre nos transmite, micrófono, y nuestra selección siempre nos transmite este mensaje que ahí en Tijuana se sienten como en casa. و با وجود اینکه میدونید ناعادلانه بود ما رو اذیت میکنن نمیذارن به موقع بریم ولی تلاش میکنیم ان امروز Pues هم como بازی lo کنیم. saben muy bien, todo fue injusto, no nos permiten como otras selecciones de participar bien en el mundial, pero somos muy agradecidos con el pueblo mexicano y Tijuana. خیلی Gracias. ممنونم. Muchas Gracias. gracias. Gracias, compañera Carmen. Está de la Escuela de Cuadros. ¿Quién levantó la mano por ahí? Que no lo identifico. Julián de Oaxaca, una petición nada más para la foto grupal. Pueden ver todos a la cámara, por favor. Ok, gracias, gracias. Ahora alguien tenía levantada la mano, pero ya no veo. Pues creo que hasta ahorita no hay más preguntas ni participaciones. Hay un mensaje que no me queda claro del compañero Guerra. Sí, buenos días. sí. Solicitando a usted, Magda, nos haga la gestión para un saludo a un evento popular de Puebla. Así está nuestro mensaje. Ok, ¿quiere que lea lo que escribió o lo lee usted, compañero Sí, Guerra? nos hace favor de leerle y muchas gracias. Que pida al excelentísimo embajador de Irán, nuestro ilustre invitado, para que nos haga llegar a través de mí un mensaje de la lucha antiimperialista de la nación persa y de su representación a través de la Embajada de Irán al 7º aniversario de la Coordinadora Sindical Popular que celebraremos el 22 de junio próximo y que consistirá en un evento abierto al movimiento sindical y popular del pueblo. Le piden un mensaje a esta reunión de trabajadores, pero pues lo coordinamos con el señor embajador para que pueda mandar este mensaje antiimperialista a esta reunión. Ya más adelante entonces hacemos esta parte. Y bueno, la compañera Sofi manda también un mensaje. No lo encuentro. Manda un saludo. Ella es de
la coordinadora mexicana de solidaridad con Venezuela, pero también participa en el Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano. Pues una felicitación del compañero Néstor a todos los papás y pues a la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano, a usted, señor embajador, también, del compañero Néstor Enrique Gómez Cabañas. Y bueno, pues no sé si alguien más quiera participar antes de despedirnos del señor embajador para que prepare todo para ver el partido de Irán y podamos pasar este video que a mí me parece importante. Si usted quisiera hacer algún comentario antes sobre el video, señor embajador. De verdad les va a gustar mucho, no se vayan porque les va a encantar este video. ¿Sí, algún comentario, señor embajador? Tiene su micrófono apagado. Tiene apagado el micrófono. Por favor, si puede prender su micrófono. Un momento. ¿Me escucha? Ya tengo, Sí. ya está preparado el video si quieren hacer. Sí, adelante. ¿Empezamos con el video? Sí, claro. Bueno, va el video. Les va a gustar mucho, compañeros, pero antes agradecerle de todo corazón su presencia, sus mensajes tan importantes. Va el video. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas Irán? Estoy caminando, perdido en mis pensamientos. ¿Por qué nos han contado tantas mentiras? ¿Qué intereses se esconden detrás de esta narrativa? Durante décadas, los medios y muchos países occidentales nos han vendido una versión que quizás no refleja la verdadera realidad. Porque al llegar aquí, todo cambia. Las calles, los bazares, la gente que me sonríe al pasar. Nada de esto encaja con la imagen que nos han pintado desde lejos. Cada encuentro, cada conversación revela una realidad compleja, rica en cultura y humanidad que no aparece en los titulares. Pero para entenderlo, requiere dejar de lado los prejuicios y abrirse a descubrirlo por uno mismo. Primeras impresiones de Irán, amor a primera vista con la arquitectura, es simplemente una de las cosas más fascinantes y bellas que he visto. Estoy sin palabras, sin podérmelo creer, estar en un país tan bello, con tanta historia y tan bien recibido. Hasta ganas de llorar me dan porque es un sueño hecho realidad y lo van a vivir conmigo. La arquitectura iraní es considerada una de las más bellas del mundo, reflejo de miles de años de historia y cultura. Es simplemente alucinante. Desde el Imperio Persa, lugares como Persépolis muestran monumentalidad, simetría y simbolismo que transmiten poder y grandeza. Hablar de Persia es hablar de un legado que sigue vivo
hasta el día de hoy. Y es que cuando pensamos en grandes civilizaciones, siempre ponemos primero a los griegos, a los romanos, a los egipcios y Persia. Persia fue uno de los grandes. Con la llegada del Islam, los diseños evolucionaron hacia cúpulas perfectas, mosaicos intrincados y arabescos, fusionando arte, matemática y espiritualidad. Ciudades como Isfahán y su monumental plaza revelan un equilibrio impecable entre luz, espacio y proporción. Esta plaza se llama Nakche Jahan y su traducción sería dibujo del mundo. Aquí podríamos decir que estamos en el centro de la cultura y del arte persa. ¿Ustedes se imaginan eso? En el corazón del desierto, las torres de viento de Yaz son un prodigio persa. Con solo aire y agua refrescaban casas y cisternas mucho antes de la electricidad. Su diseño simple y brillante canalizaba la brisa o expulsaba el calor, creando un oasis de frescura bajo el sol abrasador. O la ciudad del amor y la poesía, Shiraz, donde uno se estremece en el mausoleo del Emir Ali con los mosaicos de vidrio espejados, creando una atmósfera celestial y etérea, y el efecto de luz de los vitrales de la mezquita rosa. Cuando entra la luz del sol, realmente generan un efecto visual preciosísimo. Lo más fascinante, todo se adapta al entorno. Patios internos, jardines y sistemas de ventilación muestran un profundo entendimiento del clima y la naturaleza, combinando belleza y funcionalidad. Aquí no son solo construcciones, es poesía hecha piedra, color y luz, es creatividad y sensibilidad artística. A inicios del siglo XX, el petróleo se convirtió en el recurso más codiciado de Irán, pero ellos no se quedaron con él. En 1901, el empresario británico William Knox Darcy obtuvo una concesión para explotar el petróleo iraní durante 60 años, a cambio de un pago inicial ridículamente bajo y una mínima regalía para el Estado persa. Hay que destacar que en ese momento el petróleo no era tan valioso como lo es hoy en día. Un hecho clave se dio en 1912 con la Marina Británica bajo Winston Churchill, quien decidió cambiar el combustible de sus barcos de carbón a petróleo, dándole un valor geopolítico inmenso. Entonces, mientras los británicos obtenían enormes beneficios del petróleo iraní y garantizaban el combustible para su marina de guerra, Irán apenas veía un fragmento de esa riqueza, quedando atrapado en una relación desigual y colonial. Esta situación generó un creciente descontento nacionalista, que más tarde desembocó en la llegada al poder de Mohammad Mossadegh, quien en 1951 nacionalizó el petróleo. Pero la respuesta de Reino Unido y Estados Unidos fue inmediata. En 1953 organizaron el golpe de estado de la CIA y el M-16 llamada Operación Ajax, derrocando así a Mossadegh e imponiendo de nuevo al Shah, asegurando el control occidental sobre el petróleo iraní durante décadas. Pero bueno, ¿qué tal si dejamos un poco de lado la política y vamos por algo de cenar? Kaleh Pache, uno de los guisos más tradicionales de Irán, se prepara con la cabeza del cordero aprovechando cada parte, lengua, ojos, sesos, orejas y cartílagos. Cocinado lentamente durante horas hasta alcanzar una textura tierna, se sirve acompañado de pan plano y del intenso caldo que resulta de esa larga cocción. Un plato fuerte pero delicioso, que no es para cualquiera. Comida mexicana en Irán. Es cabeza de borrego, amigos, si se lo hacen como tacos. A ver, agarramos un pedacito de tortilla y así a la mexicana, así somos en México. Limoncito, salecita, un poquito de cebolla también. O es que me siento en México, amigos, pero no parecía que estoy en Irán. Hasta lo mojamos acá. Miren, todas estas manchas es su obra de arte. La gastronomía persa es considerada como una de las más sofisticadas del mundo. Se distingue porque combina sabores equilibrados, aromas delicados y una presentación llena de color. Bueno, llegamos a un lugar súper especial para comer. Aquí en medio de la nada, en un pueblito de Irán. Vean cómo está todo, increíble. Tienen como estas casetas donde la gente se sienta y a platicar, a tomar té, a hacer diferentes actividades. Allá también, por ejemplo, una niña que está estudiando. Súper curioso este lugar, muy diferente a lo que yo he visto en otras partes del mundo. La gente llega y empieza a sentarse, a recibir el té.
Los persas lograron un arte culinario que refleja su gran historia. Usan hierbas frescas en abundancia como el perejil, eneldo y cilantro, especias suaves pero aromáticas como el azafrán, cúrcuma y canela, frutos secos, almendras, pistachos y nueces, y frutas agridulces, granadas, ciruelas y albaricoques. Esta combinación crea platos que son tanto nutritivos como refinados. Algunos ejemplos famosos son el gorme sapsi, un guiso de hierbas y cordero, el fesenyan, una exquisita salsa de nuez y granada. Aquí tenemos, por ejemplo, un pollo en salsa de granada. Huele exquisito. Aquí arroz, ¿verdad? Pero con distintos tipos de especias. ¿Y esto qué era? Me habías dicho que era... Berbero. Berbero. Saben como arándanos, más o menos. Este guiso también se ve increíble, que es de verduras. Tal vez no tenga la mejor cara, pero huele brutal. Y bueno, acompañado de ensaladas, papas. Este mojito iraní también sabe increíble. Y nunca puede faltar acá el yogurt. Los diferentes tipos de kebabs considerado como plato nacional, el arroz persa con costra dorada llamada takdih y dulces como el sohan, entre muchos más. Bueno, pues vamos a probar por acá típicos dulces y postres de esta ciudad iraní, Kashan. Vamos a ver, vamos a empezar con este. Parece que tiene pistacho. Muy bueno. Acá Feri no está sirviendo más. Parece que me quiere engordar más. Cualquier persona que viene a Irán tiene que salir con 5 o 6 kilos más. Ah, ok. Bajarse de la meta. Es imprescindible. En Irán entendí que la comida no es solo un alimento más, es una forma espiritual de compartir con familia, amigos o parejas. Esa misma espiritualidad también se expresa en la forma de vestir. La vestimenta en el Islam es un lenguaje lleno de matices. Para algunos, cubrirse es un acto de fe y dignidad, para otros podría ser una norma impuesta. Y bueno, aquí podemos ver un anuncio que dice básicamente que se recomienda y que realmente utilicen el hijab las mujeres, porque algunos restaurantes y lugares han tenido problemas con la policía por recibir a mujeres que no utilizan el hijab. En mi caso, bastó salir un día con shorts para sentirme fuera de lugar y comprender que incluso los hombres compartimos códigos invisibles de modestia y pertenencia. Pero lo que más me sorprendió aquí fue ver mujeres que deciden caminar con el cabello descubierto. Gestos pequeños, cotidianos, que aquí tienen un peso enorme. Mucha gente que está viendo este video podrá pensar que, no sé, estoy mintiendo o no estoy diciendo la verdad, pero yo estoy realmente sorprendido. O sea, nunca había visto algo así en un país que practica el Islam. Yo prefiero responder así, que hay mucha gente que hace mucho tiempo que me siguen escribiendo que queremos venir a Irán, ojalá en una situación más estable, pero me da mucha pena, es la primera vez que lo digo, me da mucha pena porque nosotros lo podemos sentir que aquí estamos en un camino de que cambie muchas cosas. La pregunta es, ¿qué es realmente la libertad? El error es creer que todos buscamos ser libres con la misma moneda. En Occidente la libertad suele confundirse con hacer lo que quieras, incluso si eso lleva al exceso o al caos. Y pocas veces reconocemos nuestras propias cadenas, la tiranía del cuerpo perfecto, la presión de la apariencia, la obligación de encajar en un molde. Tal vez lo que nos incomoda es enfrentarnos a creencias que no se alinean con las nuestras. Lo que tú estás viendo ahora aquí es súper nuevo. Un año antes era imposible, hombre. Así que me da mucha pena y a mí me gustaría esa gente pudieran venir en esta misma época y luego unos años más tarde, ¿sabes? Claro. Para que puedan vivir y puedan distinguir tanta diferencia que había y va a cambiar, sí. ¿Es posible resumir la vida de millones de mujeres en un solo relato? ¿Cuál es la realidad de hoy en día en Irán para las mujeres? Las preguntas son complejas y no hay una sola respuesta. Quizás para entender al menos un poco, es necesario verlo todo con tus propios ojos. ¿Se puede entender un país solo desde lo que cuentan las noticias?
O tal vez la verdad está en lo que no siempre se dice en voz alta. Viajar a Irán no te da certezas inmediatas, más bien abre preguntas. Y quizás ahí, en esas preguntas, está la forma más honesta de acercarse a su realidad. People ask me, what's the life of girl in Iran? Yeah. How do you live your life? How's your daily life looks like? Well, my parents wanted me to be an engineer, so I studied food science. That's sure. But then I follow my passion, which was English, so I start teaching English. Okay. But then I wanted something bigger. Isfahan was, as you know, is half of the world, because when you come to Naqsh Jahan Square, you used to see lots of tourists, and they were engaging with people. Iranian people love to approach you. The hospitality. Hospitality. They just want to take pictures. They want to practice their English. So I was like that back in 2015. So that's why I started working and then find my way to tourism, be a tour guide, connect with travel agencies. How is like an Iranian girl to travel, like in some countries that you have been? My passport, I need visa to go to Europe, but UAE was really easy, and then Turkey I can go visa free, and also Lebanon. So now my life is more creating content and then following my heart. En Irán el amor no se dice, se siente, no se grita, se susurra entre versos, no vive en la piel, sino en el alma. Seguro que no sabes que el amor romántico como lo conocemos hoy en día surgió aquí en Irán y surgió a través del sufismo, una corriente espiritual del Islam que floreció en Persia. Los sufíes enseñaban que el amor verdadero no es solo emocional, sino que tiene una gran conexión con lo divino. Caminar por Persia es entrar a un mundo donde la espiritualidad y el deseo no se oponen, se abrazan. Aquí, el amor no solo pertenece a los amantes, es también una forma de buscar a Dios. Lo veían como una fuerza que trasciende la razón y une al ser humano con el universo. El sufismo es la rama más mística del Islam, que enseña que el amor es el camino hacia lo divino. Sus poemas y canciones buscaban despertar esa conciencia de unión y trascendencia. No hay templos ni dogmas suficientes para contenerlo, porque el verdadero templo está dentro del corazón humano. Los poetas persas como Rumi, Hafez o Sadi lo entendieron mejor que nadie. Sus poemas sobre amor, pasión y entrega no solo influenciaron a Oriente, sino que siglos después llegaron a Occidente y Europa y transformaron nuestra visión sobre el amor romántico. Para ellos, el vino no era solo vino, ni el amante era solo un cuerpo. Eran símbolos del éxtasis, de la unión con lo eterno. Rumi decía, el amor es el puente entre tú y todo, y Hafez respondía desde su copa, bebe que el amor es lo único que nos salva del paso del tiempo. Entre los jardines de Shiraz, los mosaicos de Isfahán y las ruinas silenciosas de Persépolis, uno siente que este país no se construyó solo con piedra, sino con una búsqueda profunda de belleza, la belleza como un acto de fe. El sufismo no busca convencerte de nada, solo te invita a mirar hacia adentro, a entender que el amor en su forma más pura no necesita nombre, religión ni frontera. Porque al final todos somos buscadores, y en esa búsqueda, como diría Rumi, lo que buscas te está buscando a ti. Este es uno de los obsequios persas más hermosos y tiene que ver con la poesía tan importante en Irán. Quiero que vean cómo funciona, ¿ok? Aquí hay un código QR, el señor lo va a leer, ese código QR, y vamos a ver el poema que está ahí en español. En este mundo y en el otro, donde quiera que estés, la vida es dulce y alegre para mí. Y después tiene la canción. ¡Wow! Me encanta. Y acá puedes escribir a quien se lo dedicas y el señor puede hacerlo en caligrafía persa. Bajo el mando de Ciro el Grande, Persia conquistó Babilonia, y con ese gesto comenzó una nueva era en la humanidad. El imperio persa fue el primer gran imperio multicultural. Con esto me refiero a que fueron capaces de aglutinar y de combinar a varias etnias, lenguas, a varias costumbres y tradiciones dentro de un mismo territorio. No fue solo el nacimiento de un imperio, fue el nacimiento de una idea. Por primera vez, un poder unificaba pueblos tan distintos como egipcios, medos, judíos, griegos y babilonios, pero no
no fue a través del miedo, sino del respeto. Ciro no impuso su religión ni destruyó templos. De hecho, permitió que cada pueblo siguiera sus costumbres, su lengua y su fe. Un mosaico de culturas conectado por una misma visión, que la diversidad podía ser su fuerza, no una amenaza. Algo impensable para su tiempo. Siglos después, Hegel lo resumiría con una frase: los persas fueron el primer pueblo histórico, porque con ellos, por primera vez la humanidad empezó a verse como un todo. Y quizás por eso, caminar por las ruinas de Persépolis hoy en día no se siente como mirar al pasado, sino como mirar el comienzo de lo que somos. Para que nos demos una idea de dónde estamos parados y la importancia que ha tenido Persia a través de los siglos, solamente que siempre estuvieron del otro lado de la historia. Con esto me refiero a primero con los griegos. Con los griegos fueron su gran antagonista, es ese pueblo que siempre estaba en disputa. Entonces a los griegos se le conoce como la cuna de la civilización occidental, mientras que a los persas, olvidados. ¿Por qué? Porque tuvieron más protagonismo los griegos, aunque los persas fueron enormes también. Después con los romanos, lo mismo. De hecho se dice que Persia es la antítesis, Grecia es la tesis y Roma es lo que sale de ellos dos, que es la síntesis. Comprender un poquito de la historia que tienen los lugares que visitamos nos hacen entender muchísimas cosas. El legado del imperio persa no solo fue ser la primera superpotencia del mundo, también fue una cuna de sabiduría. Más de 1000 años antes del internet, un matemático llamado Al-Khwarizmi inventó el concepto de algoritmo, la base de toda tecnología moderna. Es el padre del álgebra. Y fue persa. Omar Khayyam, otro persa, que cambió la forma en la que medimos el tiempo. Su calendario, el persa, nos dice que estamos en el año 1404 y sigue siendo más preciso que el gregoriano que usamos actualmente. Solo un día de error cada 3.5 millones de años, ya que está basado en el ciclo solar y no lunar. Y no nos podemos olvidar de Avicena, el príncipe de la medicina, que escribió el Canon de la Medicina, un tratado que iba a guiar a doctores en Europa durante 6 siglos. Antes de Leonardo da Vinci, Avicena fue el científico total y un genio universal. De Persia nacieron los primeros molinos de viento, los sistemas de riego subterráneo, los jardines que inspiraron la idea del paraíso y hasta la administración postal que incluso copiarían los romanos. Pero durante siglos, Occidente redujo a Persia al papel del enemigo, del otro. Se olvidó que sin Oriente no existiría el mundo que hoy llamamos occidental. Otro gran ejemplo es el arte. Las alfombras no son solo objetos decorativos, son historia y cultura tejida hilo a hilo. Se podría decir que las alfombras son a los persas lo que los cuadros fueron al arte europeo. Cada motivo, cada color es un símbolo, es una expresión de identidad y tradición. Son mapas del alma persa transmitidas de generación en generación. Los nómadas, al moverse con sus carpas y caravanas, llevaban consigo estas piezas cargadas de memoria, fe y estética. Así, la alfombra se convirtió en un puente entre lo funcional y lo espiritual, entre lo cotidiano y lo sagrado. Al mirar una alfombra persa no solo vemos lana y tintes, vemos siglos de creatividad, historia y filosofía. Vemos gente que plasmó su mundo en hilos y nos enseñó que el arte también puede ser hogar, guía y narración. Porque el Irán de hoy, más allá de los titulares negativos, más allá de los prejuicios, continúa siendo una tierra de conocimiento. Un país con científicos que trabajan en nanotecnología, medicina, aeroespacio, y es un puente entre el pasado y el futuro. Viajar por Irán es asomarse al espejo de la historia y darse cuenta de algo incómodo, que gran parte de lo que creemos nuestro nació aquí. Pues espero que les haya gustado. Creo que una conferencia sobre historia de Irán, de Persia, pues a lo mejor hubiera resultado un poco tediosa, aunque la historia de Irán es tremendamente rica y creo que podríamos profundizar en ella. Y el que conoce más y admira más, pues también ama más y también defiende, ¿no? Porque defender a Irán en este momento es defender toda una historia heredada de la cual somos parte. Y pues creo que con este video, no sé si el embajador quiera hacer algún comentario sobre lo que hemos visto. A mí cada vez que conozco algo, me sorprende. Por aquí Tita puso un poema que nos gustó mucho conocer. No sé si lo quieres leer, Tita. Sí. Dice el embajador que yo agradezco mucho. من فقط یه توضیح بدم. این آقای آلفردو دویاخه خودش رفته، ما هیچ اطلاعی نداشتیم، ما این کلیپ رو توی یوتیوب خودمون پیدا کردیم. Cabe mencionar que este señor Alfredo de Viaje pues viajó 2 veces a Irán. Nosotros de hecho no sabíamos
que él quiere viajar a Irán, sino después vimos sus videos en YouTube. ایشون سال گذشته 2 بار رفته Él el año pasado viajó 2 veces و الان هم این روزا برای سومین بار میکنه. y ahorita en estos días este es su segundo, yo creo que ahorita también va a ir nuevamente a Irán. منظور ما هیچ نقشی نداشتیم، دیدید هم مثبت ایران گفتم. Lo que queremos decir que nosotros pues no sabíamos de su viaje, entonces él demostró tanto las cuestiones negativas de Irán y tanto lo positivo. Muchísimas gracias. 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 Queremos que conozcan este poema que usted nos mostró. Creo que es tan bello que tenemos que conocerlo todos. Por favor, Tita. Los seres humanos son como parte de un mismo cuerpo, porque porque en su creación están hechos de la misma esencia. Si el tiempo hace sufrir una de esas partes, las demás no pueden permanecer tranquilas. Saudí, un gran escritor persa que habla del amor. Gracias. Y de Omar Khayyam, si me permiten, el primero de sus versos. Es de la poesía. Que la aurora arrojó ya su piedra al piélago nocturno, ahuyentando a los astros, y el cazador de sombras prendió en un haz de luz la torre del silencio. Muchísimas gracias, Tita, maestro Miguel Guerra. Embajador, pues con esto damos por término esta escuela de cuadros. Creo que ha sido muy aleccionadoras sus palabras, sus mensajes del Irán actual, pero también creo que conocer su historia nos enriquece mucho. Muchísimas gracias, señor embajador Abul Faz Pasandide, que creo que vamos mejorando nuestra dicción sobre el persa y los nombres de ustedes. Muchísimas gracias y deseamos que gane Irán. En un ratito más todos estaremos viendo el partido. Gracias. Y pues, quiero darle la palabra al compañero Cuauhtémoc Amés Cuadromundo, que es nuestro director en esta escuela de cuadros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, compañera Malena. Y agradecimiento al señor embajador de Irán, a su compañero de embajada y traductor. También nuestro agradecimiento a la compañera Malena, que hizo una excelente organización de la presentación de la Escuela de Cuadros hoy y una excelente conducción. Creo que esta ha sido una de las jornadas más exitosas de la Escuela de Cuadros. Y por último, anuncio que para la próxima semana retomaremos el tema que ya habíamos iniciado de la República Democrática Alemana. Ahora veremos una segunda parte. En este caso será la historia de la República Democrática Alemana, que duró 40 años, 41, desde su fundación hasta su desaparición. También avanzaremos un poco hacia la enorme cantidad de enseñanzas que se pueden sacar de este proceso de 4 décadas, o poco más de 4 décadas. Eso es todo. Un gran abrazo a todos los compañeros, compañeras. Nuevamente reitero el agradecimiento al estimadísimo embajador de Irán y un abrazo a todos. Gracias a todos por estar en esta importante reunión de la Escuela de Cuadros.
Abrazo.